Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy en la 5.1, áreas superficiales en sólidos compuestos. Nuestro problema inicial, voy a poner en pantalla una imagen. Dice, encuentre el área superficial del siguiente sólido. Como ustedes ven, se tiene como la forma de un cohete que está compuesto por un cilindro, un cono y una semiesfera. Ahí me dan una serie de indicaciones o medidas. Y lo primero que vamos a hacer para solucionar y encontrar el área superficial de este sólido compuesto es lo siguiente. Las fórmulas ustedes las van a tener ahí en la pantalla para que puedan identificar qué es lo que van a hacer. Ya todos vieron la figura de qué se trata y vamos a empezar a solucionarlo. Empezamos. Para solucionar esto, vamos a empezar. Primero se encuentra el área de la semiesfera. Entonces, vamos a solucionar. La primera fórmula que vamos a utilizar es encontrar el área de la semiesfera. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A mí me están diciendo que el diámetro, como ustedes ven ahí en la figura que vimos anteriormente, el diámetro del cilindro es de 4 centímetros. Entonces ahí con eso nosotros podemos encontrar el radio. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. El área de la semiesfera va a ser igual a tener un medio. ¿Por qué es un medio? Porque solo es la mitad, por eso se le dice semiesfera, un medio de 4 pi radio al cuadrado. Ahora vamos a saber cómo sabemos nosotros el radio que vamos a ocupar ahí. Muy fácil. Como ustedes ven en la figura que les mostré al principio, ahí nos dan una indicación que el diámetro va a ser de 4. Entonces, para sacar el radio sería 2. Entonces, el radio va a ser igual a 2. Y lo vamos a calcular. Solo reemplazamos los valores. Entonces, me queda el área de la semiesfera va a ser igual a un medio multiplicado por 4 pi, el radio, que en este caso sería 2 centímetros, elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones y esto nos va a quedar de la siguiente manera. El área de la semiesfera va a ser igual. Vamos a ponerlo todo igual porque vamos a operar 4 pi, 2 por 2 sería 4 centímetros cuadrados. Aquí me va a quedar el área de la semiesfera. Sería 4 por 4 serían 16. 16 por 1 sería 16 pi centímetros cuadrados entre 2. Al hacer la división me queda que el área de la semiesfera va a ser equivalente a 8 pi centímetros cuadrados. Ahora bien, yo quiero que ustedes verifiquen en la fórmula y me digan si todo está correcto o yo he cometido alguna equivocación. Porque yo creo que aquí yo tomé el radio equivocado. ¿Por qué? Porque ahí en la imagen se las voy a volver a poner
aquí está. A nosotros nos están dando una indicación que yo no había tomado en cuenta, y es que me dicen que el diámetro de la semiesfera, aquí está marcada, aquí lo voy a anotar para que ustedes se den cuenta cuando les pase a ustedes, que me dicen que es de 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi radio no va a ser 2, sino que mi radio va a ser 3. Ahí me disculpo con ustedes porque el radio es 3. Ahí estaban poniendo la especificación. Entonces, el radio es 3. Entonces sería, aquí solo lo reemplazamos, sería 3 por 3 sería 9. Entonces aquí 4 por 9 serían 36. Entre 2, y eso sería igual a un resultado de 18. Pi centímetros cuadrados. Ahora bien, luego vamos a calcular el área lateral del cilindro. Aquí vamos a poner en un ladito el área de la semiesfera. Lo vamos a poner con rojo para tener ya el dato, para poder continuar. El área de la semiesfera es de 18 pi centímetros cuadrados. Ahora ustedes me van a dictar, como ahí en la pantalla tienen, cuál es la fórmula que vamos a ocupar para calcular el área lateral del cilindro. Ustedes las tienen que tener ahí resumidas en su cuaderno. Lateral del cilindro. Los escucho. ¿Cuál sería? Sería la de 2 pi radio por la altura. Y ahí solamente vamos a tener que reemplazar nuestros datos. Entonces ahí nos va a quedar área lateral del cilindro va a ser igual a 2 pi. Ahora sí, como estamos hablando del cilindro, ¿cuánto vale el radio del cilindro? En este caso sería 2. Entonces el radio sería 2 por la altura, que en este caso sería 8. Sería 2 centímetros multiplicado por 8 centímetros. Hacemos la operación, entonces el área lateral del cilindro va a ser igual a tener 2 por 8, 16 centímetros cuadrados, multiplicado por 2pi. Al hacer la operación ahí, eso me va a quedar igual el área lateral del cilindro va a ser igual a 2 por 16, sería igual a 32 pi centímetros cuadrados. Ya encontramos el área lateral del cilindro. Lo vamos a poner aquí. Área
lateral del cilindro va a ser igual a 32 pi centímetros cuadrados. Luego, vamos a sacar el área lateral del cono. Y la fórmula del área lateral del cono va a ser igual a tener pi radio por la geriatriz. Pi radio por la generatriz. Entonces, eso va a ser igual a tener pi. Ahora vamos a identificar cuánto es el radio de la figura. En este caso me dicen que es 2. Aquí lo tenemos. Por 5, que es el lado que nos indica ahí. Entonces sería 2 centímetros por 5 centímetros. Entonces el área lateral del cono va a ser igual a tener 2 por 5, serían 10 centímetros cuadrados. 10 pi centímetros cuadrados. Aquí ya encontramos el área lateral del cono. Y ese va a ser igual a 10 pi centímetros cuadrados. Listo. Entonces, cuando ya nosotros encontramos, luego del área del círculo de la semiesfera, se le resta el área del círculo de la tapa del cilindro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Voy a poner aquí la fórmula. Entonces me dice, por lo último vamos a sacar del área del círculo de la semiesfera, se resta el área del círculo de la tapa del cilindro. Entonces eso me va a quedar el área de círculos. Y eso va a ser igual a pi 6 entre 2 al cuadrado menos pi 4 entre 2 al cuadrado, y eso me va a dar como resultado 6 entre 2 sería 3, entonces 3 por 3 sería 9. 9 pi menos 4 entre 2 sería 2, 2 por 2 sería 4. 4 pi. Entonces, el área de los círculos va a ser igual a 9 pi menos 4 pi. Eso va a ser igual a 5 pi centímetros cuadrados. Ahora, por lo tanto, el área de la figura A, que es la que nosotros vamos a encontrar, es la siguiente. Entonces, aquí sería el área de los círculos. El área de la figura va a ser igual a
área semiesfera más el área lateral más el área lateral del cono más el área de los círculos. Entonces ya ahí solo reemplazamos los datos que tenemos ahí. El área de la figura va a ser igual a 18 pi centímetros cuadrados más 32 pi centímetros cuadrados más 10 pi centímetros cuadrados más 5 pi centímetros cuadrados. Entonces, el área total de la figura va a ser igual cuando ustedes suman todo esto. Eso va a ser igual a tener 65 pi centímetros cuadrados. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta o todo está claro. En este tema, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que para encontrar el área superficial de las figuras compuestas, se suman o se restan las áreas de cada una de los sólidos que aparecen en el problema. Como ustedes vieron, encontrábamos una semiesfera, encontrábamos un cilindro y encontramos un cono. A mí me dan ahí las medidas para yo poder encontrar las áreas que ya están definidas con cada uno de la fórmula, que fue la que les mostré en la pantalla. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, o puedo hacer otro ejemplo. Los escucho. Voy a hacer otro ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo se trabaja. Ya les voy a poner la figura. Les voy a poner la figura en la pantalla. La siguiente. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Dice, calcula el área superficial de la siguiente figura. Listo. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, nos muestran un cilindro y una semiesfera. Ahí nos dan que el radio son 12 centímetros y nos dan una altura de 14 centímetros en el cilindro. Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Primero vamos a encontrar el área de la semiesfera. Después vamos a encontrar el área lateral del cilindro. Y por último, vamos a encontrar el área de la figura total. Vamos a empezar.
Vamos a empezar. Vamos a encontrar primero el área de la semiesfera. Ya ustedes vieron que el área de la semiesfera es igual a 1/2 de 4 pi radio al cuadrado. Ya nosotros sabemos que nuestro radio es de 12 centímetros. Reemplazamos los valores. Un medio de 4 pi, el radio que son 12 centímetros elevado al cuadrado. Operamos. 12 por 12 sería 144 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer la operación de 4 multiplicado por 144. Ustedes, por favor, si tienen su calculadora ahí. ¿Alguien que ya lo haya hecho? 144 multiplicado por 4 me da 576. Multiplicado por 1, entonces me queda 576 pi centímetros cuadrados entre 2. Entonces el área de la semiesfera va a ser igual a 576 dividido 2. Eso da como resultado 288 pi centímetros cuadrados. Entonces lo vamos a poner así como hicimos el área de la semiesfera. Semiesfera va a ser igual a 288 pi centímetros cuadrados. Ahora vamos a continuar. Aquí lo voy a marcar yo. Lo que acabamos de encontrar fue toda la superficie de esto que estoy encerrando de verde de la semiesfera. Ahora vamos a empezar con el cilindro. Lo primero que vamos a encontrar del cilindro es el área superficial o el área lateral del cilindro. Que ustedes saben que el área lateral va a ser igual a tener 2 pi radio por la altura. 2 pi radio por la altura. Y tenemos todos los datos. Ya sabemos que el radio es 12 y la altura es 14. Eso va a ser igual a 2 pi, radio sería 12 centímetros por 14 centímetros. El área lateral del cilindro va a ser igual, vamos a hacerlo en la calculadora. Sería 12 por 14. 168 centímetros cuadrados por 2. Eso va a ser igual a 336 pi centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer el área del círculo.
tenemos, área lateral del cilindro va a ser igual a 336 pi centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer el área del círculo. Y eso va a ser igual a tener pi radio al cuadrado. Pi radio al cuadrado. Reemplazamos los datos. Entonces aquí me va a quedar área del círculo va a ser igual a pi 12 centímetros elevado al cuadrado. Al hacer la operación, el área del círculo va a ser igual a 144 pi centímetros cuadrados. Ya ustedes saben que aquí lo voy a denotar. El área lateral es todo. Ahora, el área del círculo es como si hiciéramos esta área nada más, que es igualita a la que tenemos aquí, como las tapas. Entonces, de eso estamos hablando, de esta área. Y el área lateral del cilindro es todo lo que les voy a marcar, es todo lo que nosotros tenemos aquí alrededor. Todo esto. El cilindro. Bueno, entonces cuando ya tenemos eso, vamos a encontrar ya el área total de la figura. Entonces ya ustedes saben que es sumar el área lateral, el área de la semiesfera y el área del círculo. Entonces eso nos va a quedar. Entonces área de la semiesfera más el área lateral del cilindro más el área del círculo. Reemplazamos las figuras, los datos de cada una de las figuras de las áreas que encontramos, entonces nos va a quedar 288 pi centímetros cuadrados más 336 pi centímetros cuadrados más 144 pi centímetros cuadrados. Y el área total de la figura va a ser igual, lo vamos a hacer, lo vamos a sumar. Entonces sumamos 288 más 336 más 144. Y eso nos va a dar en total 768 pi centímetros cuadrados. De esta manera, damos por terminada la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y si todo está bien, pues esto es como recopilación de todo lo que hemos hecho en las clases anteriores.